Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí en Los Constitucionalistas. Después de un video que no fue tan exitoso sobre la ideología de género en las universidades y el wokismo y el liberalismo, pues a ver si este nos va mejor, que es a 100 años de la Guerra Cristera. Em, Hoy, 2026, México, si nos ven de otros países, sepan que hace 100 años hubo un levantamiento cristero en el Bajío, en la zona media del país, una región muy conservadora, una región muy católica. Desde luego todo México lo es, aunque pues muy diverso. Unos consideran más ciertos aspectos del catolicismo, otros, pero digamos la parte más conservadora, más apegada a la tradición, es la zona conocida como el Bajío. Y aquí es donde se dio esta situación en los 100 años de la Guerra Cristera. Aquí tengo de fondo a Cristo Rey de Gesed. Esperemos que no nos lo suspendan por copyright y así. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿No? Ya sabíamos que desde el siglo XIX el gobierno mexicano, el gobierno liberal mexicano, tenía un problema con la iglesia por muchos aspectos. Uno de ellos era el tema de la tierra. Hubo muchísimas expropiaciones, muchísimas leyes en contra de la tenencia de la tierra por parte de la iglesia. La Constitución de 1917 confirma esto, confirma el famoso Estado laico, que desde luego no se fue contra masones ni otras religiones, solo fue casi contra el catolicismo, esta laicidad, y desde ahí hasta ahorita, ¿no? La laicidad significa casi anticatolicismo, anticristianismo. Después ya, el siglo XX, XXI, ya llegan los evangelistas y con eso es otro tema, pero en este punto era una lucha directa contra la iglesia, contra Roma y contra muchos de los valores. Entonces, aquí vemos que en 1907 se confirma la laicidad del Estado y una serie de leyes que se impusieron en 1926 con Plutarco Elías Calles, ya en la mera consolidación del Estado mexicano de un partido naciente, un partido único naciente, ¿no? Em, Estas leyes incluían la expulsión de sacerdotes extranjeros, la clausura de escuelas religiosas y la limitación del número de sacerdotes por habitante, que digo, ¿cómo se iba a implementar, no? Iban a ir directo a los seminarios y decir, no se pueden graduar tantos, hacer como un control, así como lo tienen de los maestros a lo mejor, o como de los profesionistas, no sabemos exactamente qué querían. Em, y bueno, la iglesia suspende el culto público en 400 años, ¿no? Eh, y desde luego pues el pueblo siente que le robaron, ¿no? Entonces pues esto no lleva más que gritar, pues ve a Cristo Rey y se hace un levantamiento armado, ¿no? No eran desde luego un ejército profesional, eran campesinos de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de Colima, eh, que pues se levantaron y fueron reprimidos por el ejército entonces, por los federales. Entonces, pues uno de los personajes principales fue Enrique Gorostieta, un estratega militar que había sido agnóstico, de hecho. El otro Anacleto González Flores, un líder intelectual pacífico, ¿no? Pues, como el Gandhi mexicano, y desde luego las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco que contrabandaban municiones, medicina, en fin, a las tropas cristeras. No había muchas emboscadas, guerras en el cerro, ataques de ferrocarriles, en fin, ¿no? Para presionar al gobierno. Eh, este levantamiento pues tuvo mártires mexicanos, desde luego el padre Pro que fue fusilado sin juicio, ¿no? Con sus brazos extendidos, no sé si han visto la tan famosa foto. Desde luego José Sánchez del Río, un niño de 14 años que prefirió que le cortaran las plantas de los pies antes de negar su fe. José Sánchez del Río con una frase como increíble que me encanta, que es el cielo está de oferta, ¿no? Él pensando como un mártir de los primeros siglos de la iglesia, pensando en que jamás negaría su fe y pensando en llegar rápido al cielo vía el martirio, ¿no? Que desde luego, pues no sé si sea la mejor forma a nivel espiritual, pero desde luego su fe confirma esto, lo cual está increíble. La represión federal, pues fue brutal, ¿no? Usando ejecuciones públicas, quema de monumentos, quema iglesias, una locura. Y aquí vemos la dinamitación de la estatua de Cristo Rey ahí
el 31 de enero, ¿no? De 1926, que de hecho por eso pues se hace la marcha al Cristo Rey por, bueno, digamos, conmemorando esta dinamitación, ¿no? De la fe que al final pues, sí sobrevivió justo la cabeza y el corazón de Jesús. Muy, muy interesante simbolismo. Y desde luego, pues ya, la mediación en 1929, después de 3 años, gracias al embajador de Estados Unidos y el Vaticano, pues ya se firman arreglos, se reabre el culto público, pero bueno, las leyes anticlericales y las leyes del Estado laico pues no cambian, ¿no? Aunque muchos cristianos entregan las armas, pues siguen perseguidos y bueno, pues los siguen asesinando todos estos mártires mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, a 100 años la cristiandad, ¿qué podemos analizar hoy de esta situación? Primero, en medio de revivir una fe católica, en medio de ver que hay más jóvenes, bueno, jóvenes de todos lados viendo que la única forma de resistir las locuras del liberalismo y el progresismo, pues es la iglesia, eh, fundada hace 2000 años por Jesús, pues, pues cobra mucha relevancia, ¿no? Y desde luego, pues es algo que se tiene que ver porque el Estado esencialmente sigue siendo el mismo régimen que ahora más democrático, en fin, con otras reglas, pero en esencia sigue siendo el mismo régimen, ¿no? No ha cambiado. Y sí, fue tricolor, luego fue panista y luego volvió a ser tricolor y ahora es de otro color, pero esencialmente pues sigue siendo liberal, ¿no? Sigue siendo liberal, sigue siendo laico y desde luego pues esos principios de la Revolución Francesa siguen presentes y pues no hay que olvidar que ellos fueron los que hicieron estas atrocidades. Entonces, pues, creo que esto es la principal reflexión que tenemos, que vivimos en este régimen liberal. Pero si hay caso, una buena noticia es que este despertar católico nos puede llevar más a la reflexión, nos puede llevar más a ver exactamente en qué punto se equivocaron, en qué punto México dejó que estas personas tomaran el poder o la sigan tomando. Digo, en ese momento, pues también había votaciones diferentes, pero también las hubo. Digamos que esta gente llegó de manera democrática, con muchas guerras en el siglo XIX, es cierto. Pero bueno, esto nos lleva a que también la iglesia se pueda recuperar, porque realmente pues, la iglesia fue muy golpeada, se sometió al gobierno y sigue sometida. Ahorita mismo, pues siguen teniendo relaciones con Secretaría de Gobernación, siguen, si no hacen lo que ellos digan, son perseguidos, ¿no? Vemos el caso de Jalisco en donde inclusive hubo tipos penales que se abrieron en contra de sacerdotes que querían ayudar a las personas a dejar ciertos pecados, ¿no? En su dirección espiritual muy, muy personal, se metían en el estado de la vida privada de manera horrible. ¿No? Entonces había tipos penales específicamente para sacerdotes. Inclusive un sacerdote hoy pues hace una crítica al gobierno, también puede ser perseguido. En fin, o sea que la iglesia también entienda que siguen siendo perseguidos de una manera diferente. A lo mejor la funa, a lo mejor el bloqueo en espacios, a lo mejor una serie de cosas, y pues que también la iglesia considere esto, ¿no? Porque de repente pues la iglesia hasta siento que le hace eh, segunda al gobierno para que le permita hacer estas cosas, ¿no? A través de muchos sacerdotes, pues masones o demás que se han infiltrado y que desde luego pues están muy cerca del poder político, muy lejos de Jesús y muy lejos de su pueblo. Entonces, bueno, pues es una crítica constructiva, espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios si son de esa zona, si son de otro país que pasó, España, cuéntenos. Yo sé que ustedes no tuvieron un régimen liberal en el siglo XIX, afortunadamente. Su régimen liberal llegó en la Constitución del 78, de 1978. Y desde ahí, pues, viene la decadencia que ustedes han sufrido, ¿no? Entonces, cuéntenos, por favor. Nosotros en México llevamos más años peleando con esto. Pero bueno, cuenten su experiencia, cuenten eh, cómo el Estado se ha metido al culto público. En Latinoamérica también cuenten. Ahorita lo de Milei está tremendo. Ahorita Milei tiene prisioneros a cientos, millones, miles de católicos en Argentina y pues también los va a empezar a perseguir, ¿no? Y veremos pues mucha más persecución.
religiosa en los siguientes años. Bueno, espero que estén bien, que les haya gustado y nos vemos a la otra. Cuídense y dejen su comentario, su like, su suscripción y todo lo que puedan. Y pues que viva Cristo Rey.